con nuestra serie La conducta en la familia de Dios. Dame más volumen, hijo, por favor. La conducta en la familia de Dios. Ahora pues vamos a ver el tema, apúntelo, el carácter de los servidores, el carácter de los diáconos. En otras palabras, mis hermanos, requisitos para los que sirven. Y vamos a leer nuestro texto base, que es 1 Timoteo capítulo 3, del verso 8 al verso 13. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y su casa. Porque los que quieren ejercer bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la bendición de tenernos en tu casa y seguir aprendiendo, Señor, del orden en la casa de Dios, cómo conducirnos como hijos tuyos en tu casa. Amado Rey, te pedimos que me des de nuevo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable, para que tu iglesia sea edificada a través de esta enseñanza y que la iglesia diga amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor por su grande amor y misericordia. En esta serie, mis hermanos, de 1 Timoteo, hemos aprendido muchas instrucciones que se le dieron al pastor joven Timoteo a través de la autoridad del apóstol Pablo. Hemos aprendido, hermano, cómo debemos conducirnos los cristianos en la función como iglesia local. Diga conmigo, iglesia local. Como casa espiritual, como una familia en la fe. Hemos visto cómo el apóstol Pablo, en sus instrucciones a su hijo espiritual, no de sangre, sino a su hijo espiritual Timoteo, para que él procure junto con la iglesia andar en sana doctrina, para que la iglesia pueda funcionar bien dentro de su casa. En 1 Timoteo capítulo 3:15, que ya estamos a pronto a tocar ese verso, el apóstol Pablo dice claramente que esta es la iglesia, o el local donde estamos, mejor dicho, es como una casa. Es la casa de todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Este lugar es nuestro local, amén. Pero bíblicamente es la casa de Dios. La iglesia de Dios somos cada uno de nosotros, no se nos olvide, amén. Pero este lugar es la casa de Dios. Entonces, como casa de Dios, hermano, y como creyentes, debemos aprender a cómo conducirnos con un buen estilo de vida ante el mundo y ante Dios, pero también con mis hermanos. Hemos aprendido que debemos ser muy cuidadosos con la doctrina bíblica, que esto es un principio para cada uno de nosotros, porque el tema que se dio hace 8 días, como principio vimos que el pastor no es dueño de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mucho menos de sus almas. Nosotros no somos dueños de ustedes. Algo más, tampoco son mis discípulos. Ustedes son discípulos de Cristo. Nosotros solamente somos siervos, somos instrumentos, somos una herramienta.
Pero también aprendimos que el pastor no está en la cúspide de la montaña para que toda la iglesia o los servidores en esta iglesia le sirvan al pastor, porque no es el orden de Dios. No es una iglesia que vive bajo el temor de querer quedar bien con el pastor porque él controla. No, mis hermanos, cada quien va a tomar una posición en torno a lo que está aprendiendo. Amén. Lo que sí hacemos, mis hermanos, como pastores, es que enseñamos el orden de Dios en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que sí sabemos es que la iglesia, hermano, no es una empresa, no es la empresa del pastor, no es el negocio del pastor para hacerse rico. No, la iglesia es la casa del Dios vivo y nosotros debe ser columna y baluarte de la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque eso dependerá toda nuestra conducta y estilo de vida que llevemos, hermanos, de aquí hasta que el Señor venga. En esta serie estamos aprendiendo a formar convicciones. Diga conmigo, convicciones, no modas. No venimos aquí a aprender ni venimos a enseñarte modas. Ay, es que yo en mi iglesia, pues yo no la... es que yo desde que empecé en la iglesia yo aprendí a hacer así, a hacer esto, a hacer aquello. No, mis hermanos, en la iglesia debemos aprender a tener convicciones. ¿Por qué? Fíjate que cuando las convicciones son débiles es fácil caer en falsas enseñanzas y errores doctrinales. Una convicción bíblica, hermano, es una creencia o principio que se basa en las verdades absolutas de las Escrituras, ya que son la guía y lo que forma a una persona en su manera de pensar, de sentir y actuar. Las convicciones, mis hermanos, bíblicas son fundamentales para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ellas proporcionan una base sólida para tomar decisiones. Número uno. Número dos, para enfrentar retos y desafíos que van a quererte apartar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la iglesia, mi hermano, en este caso, en el contexto de nuestra enseñanza de 1 Timoteo, aquí es la iglesia que estaba en Éfeso. Ellos estaban recibiendo instrucciones y estos creyentes, ¿qué creen? Estaban dispuestos a acatar estas instrucciones de alguien de mayor experiencia en el ministerio, tal como lo era el apóstol Pablo en ese tiempo. Yo pregunto, en este pleno siglo XXI, ¿cuántos están dispuestos a acatar estas instrucciones? ¿De quién? Pues nos impulsa y nos exhorta y nos obliga a nosotros los pastores a tener mayor experiencia en el ministerio. Y bendigo a Dios porque no soy nuevo en el ministerio. Tenemos ya 36 o vamos para 38 años si Dios lo quiere. Tenemos 15 años como pastores, pero también me respalda algo, pastores que están atrás de mí, donde yo no hago y deshago con la iglesia. Entonces, mis hermanos, Timoteo está recibiendo instrucciones para que la casa de Dios, donde él habita, con su familia, funcione bien, se desarrolle correctamente, crezcamos sanamente a través de una correcta adoración en la iglesia. Ya lo vimos en el capítulo 2 del 1 hasta el 6, capítulo 6 verso 2 encontramos la correcta adoración en la iglesia, que incluye una correcta oración por todos los hombres y los reyes, que ya lo vimos, capítulo 2 del 1 al 8. Una correcta conducta y posición de las mujeres en la iglesia, que ya lo vimos también, del capítulo 2, verso 9 al 15, donde se habló de la correcta vida de los pastores, los líderes en la congregación, en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 7, Y ahora veremos acerca de los diáconos, su carácter, que tienen la misma responsabilidad que el pastor, al igual que toda la iglesia. ¿Cuánta iglesia hay aquí? Levante su mano. Amén. ¿Cuántos están en esta casa de Dios? Lo que implica que somos de la familia. Amén.
Entonces voltea a ver a su hermano, a su vecino no vecino fuera de la casa, sino dentro de la casa. Somos una familia en Cristo. Ahora, en un hogar, mis hermanos, ¿cuántos sabemos que existen varios tipos de quehaceres que pueden variar dependiendo las necesidades y la estructura de la familia? Por ejemplo, hay necesidades de la familia. Perdón, hermanos, si no pongo mi reloj, yo me sigo hasta las 10 de la noche. Déjenme ponerlo. Ya, apenas corre. No, no es cierto. Entonces, existen varios tipos de quehaceres que pueden variar. Por ejemplo, limpieza. Hay que barrer, trapear, ¿sí o no? Limpiar ventanas, puertas. En la cocina, pues hay que preparar la comida, lavar platos, limpiar olla, etcétera. Bueno, pues hasta en la casa hay lavandería, ¿verdad? Aquellos que lavan, la mamá que seca, que plancha la ropa. En la organización, pues es organizar los espacios y objetos del hogar, como por ejemplo quehaceres de mantenimiento. Hay que reparar objetos, revisar la plomería, la jardinería, cuidar el jardín, cuidar las plantas, regarlas. ¿Me están escuchando, servidores? Entonces hay quehaceres de cuidado también. ¿Cómo qué? Pues cuidar a los niños, atender a los niños, prepararles comida. Bueno, aquí no los bañamos, eso ya lo hacen en casa. Hay cuidado de personas mayores y discapacitados. Bueno, también hay esos asuntos. De hecho, estén atentos nuestros hermanos adultos mayores, porque vamos a comenzar con ellos enseñanzas también para adultos mayores. Quehaceres administrativos en el hogar, pues cuestión de finanzas, organización de eventos, celebraciones en la casa. Ay, no, que vamos a organizar la fiesta de mi papá, de mi mamá. Así que, mis hermanos, al hablar de esta analogía de la familia, pues estoy hablando literalmente del trabajo que implica una iglesia local. Si en nuestros hogares hay necesidades, sí o no, como las que acabo de mencionar, ¿qué cree? En la casa de Dios, en donde está una familia de Dios, ¿qué creen? Hay muchas necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto se dieron cuenta los primeros cristianos, hermano, en el libro de los Hechos. Vaya rápidamente a Hechos capítulo 2, del verso 42, donde dice que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Sí hacían eso? Dice que todos eran un cuerpo, tenían tiempos especiales. Hechos 2, 42 al 47. Habían reuniones de comidas, la Santa Cena, reunión de oración. Por cierto, te invito este jueves. El jueves esperamos que esté igual de lleno como hoy, porque el jueves es alabanza, oración e intercesión. Entonces, mis hermanos, encontramos como en Hechos 2 hay un primer acontecimiento impresionante. ¿Cuál? La primera cosecha de almas. El apóstol Pedro predica, ¿recuerdan? El evangelio, y se convierte en ¿cuánta gente? 3,000 gentes. Poco después, mis hermanos, Pedro predica por segunda vez, y encontramos en Hechos 4:4 donde dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 personas. Dios mío. Así que encontramos un punto aquí de enseñanza, que donde hay crecimiento en la iglesia, también crecen los quehaceres, los deberes, pero también los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no les gusta decir amén cuando hablamos de problemas. Mucha gente, yo recuerdo a alguien que se me acercó y me dijo: disculpe, pastor, ¿en esa casa no hay problemas? ¿No hay dificultades? Yo me quedé por dentro y dije: Señor, le contesto no, para que no se vaya. Entonces me decía: es que mire, pastor, he ido a tantas iglesias. Me sorprendió cuando me dijo eso, donde he buscado que no hayan problemas. O sea, estaba buscando una iglesia perfecta.
¿Ya vieron esa enseñanza de nuestro pastor Chuy? Pues quieren una iglesia perfecta. Si la encuentran, bueno, ya escucharon la enseñanza, ¿verdad? Y pues tuve que hablarle con la verdad y le dije: mi hermana, en esta iglesia también hay problemas. Claro que sí, hay pruebas, hay luchas, pero si aprendemos a cómo conducirnos con la guía del Espíritu Santo, el Señor nos va a fortalecer para unirnos. Que lo que nos haga irnos de una iglesia no sea mi hermano, que tiene el mismo carácter que yo, los mismos errores que yo. Que eso no te aparte de tu iglesia, que te lleva a apartarte si el pastor te está metiendo doctrina chueca, porque por eso estás aquí. Buscas doctrina sana, pero no por eso yo estoy diciendo que Casa de Oración somos los únicos. No, de ninguna manera. Hay muchos hombres de Dios que están comprometidos, iglesias comprometidos con Dios, pero el asunto es cuando descuidamos la doctrina. Por eso Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. En Hechos 6:3, mis hermanos, aquí encontramos que después de que la iglesia ha crecido a 5,000 miembros, encontramos donde ese crecimiento en la iglesia, ¿qué cree? Crecieron los problemas. Y mire lo que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿de quiénes? Pero discípulos ¿de quién? De Cristo. Recuérdelo bien, usted es discípulo de Cristo, no de los pastores. Y si alguien te compartió el evangelio, solamente fue un instrumento, pero tú no eres discípulo de él. Ámonos mis discípulos. No, somos discípulos de Cristo. Amén, hermanos. Entonces hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, diferentes culturas, hermanos, diferentes formas de pensar. ¿Cuántos saben que aquí habíamos gente con diferentes formas de pensar, de sentir? Que yo sé que a veces dices: es que en la alabanza no me gusta. Gloria a Dios, no es para ti, es para el Señor. Aquí el responsable de darle una excelente adoración a Dios eres tú, es tu corazón. Amén. Entonces dice que en una iglesia hay diferentes culturas o formas de pensar. Hemos sido instruidos en congregaciones donde vivimos, tuvimos experiencias diferentes, unas buenas, otras malas, pero fueron instrumentos con propósitos divinos para formar tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Algo que aprendemos aquí, mis hermanos, donde dice que hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, es decir, de que las viudas de aquel tiempo estaban siendo ¿qué? Desatendidas. Ahora, algo muy importante aquí, porque llegará el tiempo donde hablaremos de mujeres viudas. Déjame decirte que la iglesia primitiva en Jerusalén estaba experimentando un crecimiento rápido, es cierto, y estaban enfrentando desafíos, hermano. Toda la iglesia estaba enfrentando desafíos. Por eso, cuando aprendemos aquí que en la iglesia, hermano, si donde había una iniciación del poder del evangelio habían problemas, ¿qué esperamos nosotros? Hay que tener una mente bien sana, pies puestos en la tierra. ¿De qué? Que en mi iglesia no es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los desafíos eran en la distribución de alimentos y en el cuidado de las viudas. Lo que implica, mis hermanos, que en esa distribución de alimentos estamos hablando que había una multitud de gente agradecida a Dios, que les estaban llevando de corazón. ¿Por qué cree que nosotros como iglesia pedimos que seamos generosos trayendo alimentos? ¿Sí o no, hermano? Porque hay gente que tiene necesidad. Tú debes de avisarnos: pastor, ¿puede apoyarme con una despensa? En estos momentos estamos pasando un tiempo malo. Pero no tengas pena, porque si no lo haces tú, va a venir otra familia que no le da pena. Y está bien que no lo tenga. Para eso es la familia, ¿o no, hermanos?
¿O le da a tu hijo pena venirte a pedir algo? Papá, somos parte de la familia, ¿me das? ¿Sí o no? Así debe ser. Ten la confianza de venir. Entonces, otro asunto, hermano, que encontramos aquí es que habían viudas. Solamente que hay que tener un pensamiento claro de que las viudas en esta ciudad, vaya que si estaban en problemas en aquel momento. Recordemos que la iglesia va a empezará un tiempo de tribulación, de persecución. Y vaya que si habían viudas en aquellos momentos, mujeres que no tenían hijos, estaban completamente solas, no tenían para su sostén de lo cotidiano, esas ayudas normales, naturales, equilibradas. Por eso es que la distribución de alimentos para sus necesidades primordiales de las viudas era sumamente importante. Solo que, repito, el asunto de aquí era una verdadera necesidad, no como en nuestros tiempos. O sea, en nuestros tiempos ya no es lo mismo. Aquí no hay ninguna viuda en persecución. Y ya aprenderemos cómo Pablo da instrucciones para el sostenimiento y el cuidado de viudas. Amén. Mujeres, no hay viudos aquí, no hay, lo lamento. No hay cuidado de viudos, solamente viudas. Así es que en Hechos 6:1 los apóstoles oran a Dios. Pedro, Pablo, todos estos hombres que van a predicar el evangelio, en este caso el apóstol Pedro, dice que nosotros los pastores no debemos descuidar ¿qué? La palabra de Dios y las oraciones. Lo que quiere decir que nosotros los pastores debemos alimentarnos, crecer con la palabra de Dios, buscar todas las herramientas que Dios nos ha proporcionado para seguir creciendo y aprendiendo, no para presumir que sabemos mucho, sino para aplicarlo, que nuestro carácter sea formado, que mi vida pastoral sea cada día, bueno, al tal grado, que mis palabras no te duerman, pero que sí te instruyen, que no las sientas como que grito, como que, ay, es que tu pastor es bien duro, ¿ah? Y a veces, no, trátalo, es a todo dar. A veces tenemos o nos podemos dar podemos tener un prejuicio cuando no tratamos y cuando desde el momento pones un pum, no, se ve que ese pastor hasta me da miedo. Ha habido gente que mis pastores que imponen. Le dije, ¿qué impongo? Ay, criaturas. Entonces, hasta en eso me pongo a pensar y tengo que analizar. Entonces, se imagina un hombre enojón y berrinchudo. No, ese pastor se ve que tiene un feo carácter. Uy, si hay chu, ¿cómo dicen? Hay chu, ¿verdad? Ahí te hablan. Hablando de dureza y es bien duro, ¿no? Imagínate. Eso no. Entonces, ¿te das cuenta la gran importancia del carácter en nosotros los pastores? Entonces, aquí el apóstol dice, nosotros debemos dedicarnos a la palabra de Dios, pero no significa el descuido de su vida, significa su formación. La palabra de Dios debe de formar mi vida, hermano. Aunque no voy a caerles a muchos, yo lo sé. Y déjame decirte que mi intención es enseñarte, no caerte bien. Porque caerte bien es decir lo que tú quieres escuchar. A veces la gente quiere que el pastor le diga lo que quiere escuchar, y cuando el pastor decimos lo que no quieres escuchar, entonces ya empiezas a ignorar, ya no lo saludas, ya ni lo hablas. Era tu cuate mientras no te decía nada, pero cuando bueno, si es que alguien viene a pedir consejería, porque ese es otro punto que hemos aprendido, el pastor no solo aquí está para predicar, también para dar consejería. Cuando los últimos recursos, tu recurso sabio, que dices, no, es que he aprendido esto, todavía tengo duda, no, voy a ir con el pastor. Para eso estamos, para servir. Y ahí es donde nosotros somos formados. Así es que
Encontramos en esta iglesia a 7 hombres, dice el verso 6. Los apóstoles dice que entonces convocaron a una reunión. ¿Para qué? Para designar hombres para el servicio como diácono. Recuerden que el 7 en la numerología, hablando de teología, hermano, tiene que ver con Dios. Habla de su perfección. Cuando encontramos en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, no está hablando de que vas a encontrar pastores perfectos humanamente hablando o servidores perfectamente hablando. No, hermanos, vas a ver muchos defectos en mí. Pablo decía, de todos los pecadores, yo soy el mayor. En nosotros los pastores vas a encontrar muchos errores, claro que sí, muchos defectos. Pero por eso nosotros conscientemente, déjame decirte que yo le pido cada día al Señor que me siga formando, que siga moldeando mis palabras, que sea un pastor que viva conforme al corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, si yo hago lo que tengo que hacer y tú haces lo que tienes que hacer, ¿qué crees? Vamos a vivir en unidad. No podemos ser como matrimonios, que en el mundo de hoy hay matrimonios que viven juntos, pero no unidos. ¿Sí lo sabías? Hay matrimonios que viven juntos, pero no están unidos. Casa de Oración Tecama no queremos hacer o vivir así. Estar juntos, pero no unidos. ¿Amén o sí? Entonces, para la coinonía espiritual, para vivir juntos y unidos, se necesita de la perfección del único Dios soberano. Ese atributo de Dios que es comunicable para nosotros. Es decir, que tú y yo sí podemos ser perfectos. ¿En qué sentido? Aquí el sentido de perfectos es el carácter de Cristo formado en sus discípulos, en sus discípulas. ¿Cómo vas con tu carácter? A unos hasta despertaron. ¿Qué? ¿Cómo vas? Mujer, ¿cómo vas con tu carácter? Varones, ¿cómo van con su carácter? Porque Dios quiere hijos perfectos. ¿Qué significa? Maduros en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios utilizará gente como catalizador. Eso enseñaba en la mañana. ¿Saben qué es un catalizador en un carro? Es que todos los contaminantes que Él pueda hacer, el catalizador es para transformarlos en algo como líquido, agua, algo así. Es transformar de algo feo a algo bueno. ¿Y sabes que Dios usa amigos para formarte? Un amigo, escucha bien, un amigo es el que te dice verdades cristianas, porque él es cristiano. Te impulsa a amar a tu hermano, a perdonarlo. Pero también Dios usa enemigos. ¿Sabes quiénes son los enemigos? Los que te hablan mal de un hermano, los que te quieren apartar de los hermanos y te empiezan a decir, mira, júntate con él, pero con ese ni lo pienses. Aguas con esos no son amigos, son hermanos. Un amigo te dice la verdad, aunque te duela, ¿sí o no? Hay un montón de pensadores que dicen, el amigo es el que no te besa, el que no te besa te desgreña. ¿En qué sentido? Te dice cosas que a lo mejor no te van a gustar, pero no es neto la neta. No. Un amigo es aquel que te ama y que quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios en su vida es una vida piadosa. Y mira, escucha bien, un amigo te motiva a buscar a Dios, pero los enemigos te dirán, ¿qué haces tanto en la iglesia? ¿Y qué crees? A veces esos enemigos son así como en la batería, ¿no? El esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, en tu trabajo.
tu maestro, etcétera. Entonces, ¿quién de aquí es amigo? ¿Cuántos son amigos? ¿Cuántos son enemigos? Ay, Dios. No, la agarramos distraída. Entonces, mis hermanos, en una iglesia Dios va a utilizar gente para perfeccionar a sus hijos. Solamente que el asunto, mis hermanos, del servicio, encontramos la palabra que se utiliza en Hechos capítulo 6. Vamos a leer nuevamente en Hechos capítulo 6, verso 1, donde dice: ¿lo tienes? En aquellos días, como crecía el número, bueno, ya lo vimos, perdón, verso 3. Buscad pues, ¿sí dice así? ¿Quién busca? Los pastores, los líderes, no la iglesia. La iglesia no es la que decide quién sirve en una congregación, aunque hay muchos lugares donde ponen una mesa directiva y donde incluso esa mesa directiva junta gente y dice: ¿no saben qué? A ver, ¿te cae bien el pastor? No. Ay, eres de los míos, vente, mesa directiva. ¿Te cae bien el pastor? No, es que no me gusta cómo predica, es que no me gusta cómo habla. Y empieza a hacerse una mesa directiva en la iglesia, que le dicen: ¿saben qué? Hay que quitar al pastor. Mis hermanos, en Casa de Oración Tecámac aprendemos con la palabra de Dios que el pueblo de Dios no es democrático. ¿Sí saben qué es la democracia? ¿Qué es? Que el pueblo escoge. Yo no soy el peje, perdón, el expresidente, perdón, ni somos ahora la que hoy es presidente, nuestro presidente. En la iglesia no hay democracia, hermanos, hay teocracia. ¿Qué significa? Que es Dios quien pone a los hombres. Por ese gran error que cometió David, que cometió el pueblo, primer rey, ¿recuerdan quién fue? Saúl. Y por un mal hombre que desvió su corazón, ¿cierto? ¿Recuerdan? Desvió su corazón ¿en qué? En los asuntos económicos. Entonces, mis hermanos, esos asuntos económicos desvían el corazón del hombre, como Pablo aquí lo viene enseñando. La importancia de los pastores que cuiden su corazón, los líderes. Entonces el pueblo puso al hombre, pero Dios puso a su hombre. ¿Sabe quién fue? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, qué importante es que Dios ponga a la gente. Por eso nosotros como pastores debemos dedicarnos a la palabra de Dios, para que Dios nos enseñe, nos muestre a quienes el Señor está llamando al ministerio. Por eso es que encontramos entonces: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De cuál trabajo, mis hermanos? Pues de todos los trabajos que se necesitan en una familia. ¿Cómo qué? Pues vimos la limpieza, la cocina, organización de quehaceres, reparar objetos, plomería, jardinería, lavandería. Bueno, el cuidado de los bebés, de los adolescentes, de los jóvenes, de audio y video, alabanza y adoración. ¿Te das cuenta, hermano? La administración, claro que sí. Ahora, todos los que estamos aquí debemos aprender la importancia de estos principios, para que la iglesia, para que tú como miembro de Cristo sepas cómo deben ser los servidores de Dios. Porque también el Señor te va a llamar a ti a servir. ¿Sí lo sabías? ¿Estás listo para servirle al Señor? Bueno, entonces vamos a aprender que Dios puede ponernos a servir de diferentes maneras. Podemos servir directamente o indirectamente. Directamente, bueno, pues dice dice Hechos 6:3: buscad pues, hermanos, 7 varones de buen testimonio. ¿Para qué? Para atender las mesas.
Entonces, mis hermanos, aquí si tú ves, no encontramos la palabra diácono, ¿verdad? Como tal, no encontramos la palabra diácono. Sin embargo, en 1 Timoteo capítulo 3, donde estamos, aquí sí se nos va a mostrar la importancia de estas palabras de Hechos 6:3. Porque lo primero que comienza en el libro de Hechos 6, porque es donde hace el inicio de la iglesia, encontramos que las virtudes, las demandas de estos hombres tenían que ver con su carácter, lo que realmente son. Nosotros no ponemos a la gente porque influyan en nosotros, porque nos den más diezmos, de ninguna manera, hermanos. ¿Por qué cree que en esta iglesia no ponemos que ponga su nombre? ¿O sí? ¿Pone usted su nombre en el diezmo? No. Porque los diezmos no son para el pastor. Los diezmos son para el sostenimiento de la iglesia, y la iglesia en responsabilidad bíblica sostiene la familia pastoral, porque nosotros nos dedicamos 100% al ministerio. Entonces, estos 12 convocaron, es decir, los apóstoles, con una autoridad, ya con vamos a decirlo así, en ese proceso de madurez que Dios les ha dado. Entonces tienen que escoger hombres, buscar hombres, 7 varones perfectos. Recuerda, 7 perfectos. ¿Qué es un cristiano perfecto? Número 1, buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y de sabiduría. Ahora, estas virtudes no solamente son para el pastor y los servidores de esta iglesia. ¿Cuántos saben que tú eres hijo de Dios? No les escucho. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Cristo? Bueno, necesitas ser perfecto en tu vida cristiana. ¿Cómo es eso, pastor? Debe ser de buen testimonio para los de afuera y delante de Dios. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría. Entonces, mis hermanos, pero aquí está dando esos calificativos, no para etiquetar si son, tú sí eres perfecto, te etiquetamos, no eres apto para el ministerio. No, de ninguna manera. Sino es esas virtudes que tienen que ser vistas. ¿Para qué? Para que encarguemos de este trabajo. Entonces, lo que quiere decir que el servicio en la iglesia, principalmente pastoral, es un trabajo cansado, hermano, ya lo vimos. Pero también, ¿quién cree? Para los servidores de esta congregación. Nosotros sabemos que no es fácil su trabajo, pero en la función de la iglesia hay 2 trabajos que tenemos el mismo Dios, tenemos la misma autoridad, valemos lo mismo delante de Dios. Lo único que cambia son nuestros roles. Mi rol es ser el pastor, el líder de esta congregación. Amén, mis hermanos. Y nuestros hermanos servidores no es que van a servir al pastor, no es que van a atender al pastor, no. Ellos son discípulos de Cristo, y como discípulos de Cristo van a servir, no, son colaboradores del pastor. Amén, hermano. Entonces, todos los que veas en el servicio son colaboradores del pastor, que el Señor eligió, escogió. Esos hermanos que van a colaborar con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos la responsabilidad de abrirte la puerta, y que con esa actitud, no de reputación, sino de carácter. Reputación solo para que digan, ay, esta hermanita sí es bien buena onda, ay, mi hermanita chula. No, es el carácter de esta hermana. Así es que alguien dijo también, a ver, pastor, ahí está, dice Hechos capítulo 6:3, hermanos, varones, aquí no deben de haber mujeres. Y entonces Romanos 16:1, rápido, porque
Se me va el tiempo. ¿Qué dice Romanos 16:1? Fíjense nada más, Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en ¿qué? Verso 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí misma. Saludan a Priscila y Aquila. ¿Qué dice luego? Colaboradores, en Cristo Jesús. ¿Pero de quién eran esos colaboradores? Del apóstol Pablo. Colaboradores tiene que ver, es el término de ese mismo sentir, de trabajar juntos. ¿Para qué? Para el correcto desenvolvimiento de la congregación, en orden, en justicia, en amor, en misericordia. Así es que, mis hermanos, encontramos en Hechos 6, en este versículo, los apóstoles, establecen los requisitos para quienes, para los que han de servir directamente en la iglesia. Y dice: buena reputación. Los diáconos deben ser personas respetables y buena reputación en la comunidad, llenos del Espíritu Santo, es decir, personas que están llenas de la presencia de Dios. Ahora, este pasaje nos enseña, hermanos, sobre la importancia de la sabiduría que debe de haber en esos hombres que servimos a Dios, de la integridad, de la dependencia del Espíritu Santo en el servicio. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores y los diáconos, todos los que servimos en el ministerio, debemos ser modelos a seguir en la iglesia. ¿Cómo? Demostrando una vida de servicio y dedicación a Dios, no porque queremos que nos vean. No, por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 1, cuídense, guárdense de ser vistos por los demás. No hablo de eso. Estoy hablando que nuestra conducta, la conducta de los servidores en esta iglesia debe motivarte. ¿A qué, hermano? Número 1, a decir: no, ese hermano pues me es de testimonio para seguir adelante. Así es que, mis hermanos, vámonos entonces al capítulo 3, verso 13, para entrar a nuestro tema. Primera Timoteo, ¿ya lo tienes? Primera Timoteo, capítulo 3, verso 3 al 8. Entonces, Pablo sabe de qué va a hablar. Él sabe cuál era el orden que se le debe de enseñar a la iglesia acerca de los discípulos de Cristo y colaboradores de los líderes de esa congregación. Entonces, Pablo le dice a Timoteo los requisitos para los que sirven. Así es que vayamos, y dice: los diáconos, ¿sí dice así, hermano? Asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La mujer asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Verso 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. Verso 15, ¿qué dice, hermano? Para que si tardo, sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué dice, hermano? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora podemos notar que el apóstol Pablo, hermano, está dando un perfil paulino de la conducta moral, social y espiritual. ¿Qué quiero decir? El apóstol Pablo sabe qué perfil está pidiendo para servir a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos recuerdan al apóstol Pablo decir en 1 Corintios 11:1: imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo? Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo está dando ese perfil para el diaconado. Y sobre todo, la dirección es que va hacia su vida moral, su vida social, su vida espiritual. La palabra diácono, mis hermanos, que encontramos en 1 Timoteo, en el verso 8, perdón. Dice, los diáconos asimismo. La palabra diácono, mi hermano, que viene del griego diáconos, diaconeo, significa uno que sirve la mesa. Apúntelo. ¿Qué más? Que hace mandados, que sirve. Se oye bien feo eso, ¿ah? Que hace mandados. Ya ve, pastor, se manda con la... No, es que eso significa uno que sirve la mesa, uno que hace mandados. Entonces Pablo, mis hermanos, está muy centrado en el perfil para ser parte del liderazgo. La palabra diácono entonces actualmente es un concepto, hermano, que a veces se distorsiona. ¿Por qué? Porque se piensa que un diácono es alguien que también ordena, que también dirige, que él toma decisiones. No, mis hermanos, un diácono en la congregación no es el que toma decisiones por sí mismo. Todo lo que veas que hacen nuestros hermanos es en común, de acuerdo a la palabra de Dios, donde nosotros los pastores juntamente con ellos aprendemos a cómo servir. En muchos lugares, mis hermanos, un diácono es tomado o se toma la atribución de ser una persona como ejercer autoridad, pero en desmedida. Aquel que piensa que ordena a diestra y siniestra. Y no es así. Tampoco es una autoridad como un carcelero. Los diáconos deben estar calificados, dice el apóstol Pablo, deben de cubrir ciertos requisitos. ¿Para qué? Para su servicio. Pero estos rasgos de servidores, mis hermanos, dice que tienen que estar con el poder de Dios en su palabra. ¿Qué más? En la actitud a Dios con los demás. Esto es bien importante para todos aquellos que están orando y que le dicen: Señor, yo sé que me estás llamando a servir. El Señor te pide dos cosas. Número uno, poder de Dios. ¿Recuerdas cómo? De testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, el poder de Dios. ¿Y sabes dónde está su poder? Bueno, en nuestra comunión en su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también en la palabra de Dios. Y número dos, en su actitud a Dios y en su actitud a los demás. Entonces, encontramos en Hechos 6:1 cómo el apóstol Pedro da algunas indicaciones de estos hombres. Ahora el apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente: asimismo, ¿sí? Los diáconos, ¿sí dice así, mis hermanos? Asimismo, fíjate, significa de la misma forma que los obispos, o sea, estos obispos pastores, como nosotros, que debemos de vivir bien moralmente, como los pastores ancianos, así como nosotros nos portamos, así mismo los diáconos, los servidores.
Ahora déjame decirte que en algunas cosas vas a encontrar más formadas que tanto en los pastores como en los discípulos, como en los servidores. Algo que nosotros, Pablo nos exhorta como pastores es ir formando ese carácter. ¿Por qué? Híjole, mis hermanos, para que los discípulos, los servidores, también tengan el mismo carácter, no del pastor, de Cristo. Y no sabe, hermano, cómo pesa a veces y duele y pega cuando hemos recibido exhortaciones de nuestros pastores que dicen: pues los servidores y la iglesia se va a parecer a su pastor y a su carácter. ¿Cuántos te han llegado a decir: no, pues de tal palo tal astilla, refiriéndose a los papás de los hijos, ¿cierto o no? Entonces, ¿se imagina el gran compromiso que tenemos, mis hermanos? Un gran compromiso, una gran responsabilidad. Ahora vamos a ver entonces 7 aspectos, 7 virtudes, cualidades morales para los diáconos. Primera cualidad o virtud: asimismo deben de ser, ¿cómo, mis hermanos? Los servidores de Dios, honestos. Diga conmigo, honestos. ¿Cuántos saben que ustedes también sirven a Dios? ¿Cómo deben de ser en su vida diaria? Honestos. Esta es la palabra griega, semnos. Semnos. Esta palabra habla de dignidad, mis hermanos. Habla de ser respetado. Habla de una honorabilidad. En el sentido, hermano, de alguien que es digno de ¿qué? De mucho aprecio y de respeto. Eso es lo que los servidores, lo que nosotros debemos ganarnos. ¿Cómo? A través de buscar al Señor, de tener comunión con Cristo. Tú debes ser una persona, ¿sabes cómo? De mucho aprecio y de respeto en donde quiera que estás. Que la gente en tu trabajo digas: oye, es que me gusta tu amistad, eres alguien es que te aprecio mucho. ¿Por qué? Bueno, porque es una mujer o un hombre piadoso. ¿Cuántos dicen amén? También esta palabra honesto significa serio en su mente y carácter, que es decente, honorable, íntegro en todo. Diga conmigo, en todo. Hermano, necesitamos ser honestos en todo, no solo en lo que nos convenga. Por alguien dijo: sé honesto en lo que es correcto. No. Sé honesto en todo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, esta palabra, deben de ser honestos. Es decir, que debe de tomar también, hermano, el servicio a Dios muy seriamente. Aunque sean quehaceres prácticos en la iglesia. Dice que los que van a servir en la cocina, los que van a servir atendiendo los carros, etcétera, etcétera, algunos están en un proceso para lo que Dios quiere hacer, porque de aquí mismo el Señor prepara gente para encargarse como maestros. ¿Sí lo sabía? Dios no llama a gente perfecta. ¿Sí lo sabías? Dios perfecciona a los que Él llama. Dios no quiere gente evaluada por sus buenos talentos, porque pueden tener un buen talento pero un pésimo carácter. Y eso, mi hermano, no sabe cómo me ha seguido pegando durante estos 15 años que he aprendido y sigo aprendiendo. Lo más grueso, hermano, en una persona es que, mira, te abras muchas puertas, pero tu carácter te cierran esas puertas. Entonces, pueden existir servidores con un carácter muy pésimo. Son pendencieros, son mentirosos, hacen lo que ellos quieren. No, Dios no puede. Por eso dice Pablo: antes de que los pongas, tienes que observar que están siendo formados, madurados en Cristo. ¿Para qué? Para que hagan bien su trabajo. Porque, ¿sabe, mi hermano? Nosotros somos responsables de los que ponemos a servir. De cómo te atienden, somos responsables. Por eso nosotros tenemos que enseñar. Hay enseñanzas los jueves, hay enseñanza por Zoom, hay enseñanza los días domingos en las mañanas. Seguimos perfeccionándonos todos, mis hermanos. Tanto el pastor como los servidores, el Señor sigue formando nuestro carácter.
Siguiente, número 2. Número 1, honesto. Amén. De alguien que es apreciado y de respeto. ¿Por qué? Por su comportamiento y no por el título. Amén, hermano. Que la gente diga, ese hermano es de mucha bendición. ¿Por qué? Por su carácter, no por su título. No es porque sea el diácono encargado de esta área, el líder de esta área. No, sino por su comportamiento. Número 2, ¿cómo debe de ser un servidor en su carácter? Sin doblez. Es la palabra griega dílogos. Dílogos. De ahí surge la palabra, ¿cuántos recuerdan? Diálogo. Es decir, que este diácono, este servidor, al igual que el pastor, al igual que la iglesia, debemos ser gente no de doble discurso. ¿Qué significa eso? Que dices una cosa y haces otra. Tú debes de ser alguien, debemos ser alguien que pensamos en una cosa y en esa cosa que decimos, ahí estamos. En otras palabras, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Ahora, ¿cuántos hemos fallado a veces en esos asuntos? ¿Sí o no, mis hermanos? Yo sé que fallamos. ¿O ya nadie peca aquí? Si tú no eres de los que fallas, si tú eres perfecto, ya se acuerdan la enseñanza. Déjame ir a vivir contigo. No es cierto. No, mis hermanos. ¿Sabe cuál es lo que lleva a un hombre al infierno? A una mujer al infierno. No es su pecado, sino el no confesar su pecado, no pedir perdón, no arrepentirse y pedir gracia a Dios y decirle, Señor, reconozco que me falta, perdóname, no lo vuelvo a hacer, sigo adelante en Cristo. Eso es lo que es el carácter de un discípulo de Jesús, porque todos fallamos, ¿o no, mis hermanos? Nada más que hay gente que quiere seguir en su pecado y ya no es posible. Así Dios no puede usar a la gente, a menos que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, no es mi tema, ya voy a acabar, me falta 1 hora. Entonces, sin doblez, que nuestro sí sea un sí, nuestro no sea un no. Los que queremos servir a Dios, los que estamos sirviendo a Dios, tenemos la responsabilidad de estar en esta virtud. Ayúdame, Señor, quiero ser alguien que cuando dice sí, lo cumpla. Cuando diga no, es no. Comúnmente, hermano, fluctuar es prestarse a chismes, es prestarse a que alguien te hable mal de otros. Pero pastor, yo no dije nada, él fue o ella fue. No, alguien que es sin doblez, que tiene bien claro su pensamiento en la palabra, no permite a nadie hablar mal de nadie. Y si vas a decir algo bien, pues díselo enfrente de la persona, o díselo a la persona. Amén o no amén, hermanos. Los veo serios. Bueno, no sé si están serios o dormidos. Sigamos adelante. Alguien que viene y dice, pastor, quiero servir, ¿me puede dar la oportunidad de hacerlo? Y tú dices, órale, claro que sí. Y viene la primera semana, gloria a Dios, hasta danza y se goza. Pero ¿qué cree? De repente lo empezamos a ver que baja el potenciómetro del servicio. Y de repente dice, pastor, ¿qué cree? Que siempre no estoy seguro de servir. Bueno, pues claro que eso nos habla de una persona inconstante, alguien que se propone pero no dispone. Quiero pero no puedo, puedo pero siempre no quiero. Hermanos, ese es el asunto por el cual el apóstol Pedro dice, miren, primero pónganos a prueba, chéquenlo. En el servicio hay gente acomedida y hay gente con llamado. ¿Sabe quiénes son los acomedidos? Dígame. Y ya de repente nuevamente lo empieza a buscar. ¿Y él, dónde está? ¿Quién sabe? Es el hermano Flash. O corrió duro o se fundió, pero ya no lo vimos.
Acomedido. Ahora, no desacredito a un acomedido, hermano, ni tampoco es una etiqueta, no, de ninguna manera. Nosotros no tenemos problema con alguien que quiera apoyar cuando de repente va bien saturado y quiere ayudar. Pero Dios llama a gente, escuche hermano, Dios llama a los que comprometidos. ¿Me ayudas a conectar antes de que se me apague, mi hijo? Córrele, por favor. ¿Tienes 10, 9, 8? Perdón, hijo, no me di cuenta. Entonces, mis hermanos, Dios quiere no gente como en los terremotos del 85. ¿Cuántos recuerdan gente que surgió de la nada? Pero ¿cuántos saben que hay gente especializada para esas situaciones que conocemos hoy día, que se llaman topos? ¿Sí sabías que están cerca de nosotros? Aquí viven aquí algunos en Tecámac. De hecho me presentaron algunos, una ocasión fui y me dijo, pastor, pues un día se le cae la casa donde. Le dije, no, gracias. Pero conocimos muchas gracias, hijo, gracias, y disculpa la molestia que esto le ocasiona. Entonces, esa gente es gente que ya tiene un llamado y una posición. Amén, hermanos. Entonces, no, Dios quiere que esa persona sea entonces sin doblez. Amén, hermano. Sin doblez, diga conmigo, sin doblez. En la nueva versión, apúntelo, solamente le voy a dar este punto. Lea estos versos en la nueva versión internacional. Dios habla hoy. Por tiempo no lo haremos, pero háblalo ahí, mi hermano. Léelo en esas traducciones. Aquí cuando también dice sin doblez, es doble palabra, sin palabra, o sea, también sin palabras, ¿no? Suelto de lengua, habla de eso. No, el diácono no debe, un servidor que está en la congregación, no debe de ser suelto de boca. Hay dos posturas, poco reservado. No, él tiene que tener, él debe ser social, pero el que es social tiene cuidado de lo que habla. ¿Te imaginas que un servidor sea el que te anda chismoseando y murmurando de otros? Ay, pues yo estoy en el servicio. Déjame decirte, esto lo digo para aprender, no para etiquetar. Pero tuvimos un caso donde un personaje se acercó a varios en el servicio y les dijo, yo no te recomiendo que entres, porque son unos hipócritas, porque esto, porque son esto. Y empezó ahí a hacer su mesa directiva. ¿Cómo que? Y pues hermanos débiles en la fe le quisieron seguir. Y el Señor que no lo muestra. Y luego, mi hermano, ¿qué cree? A mí nadie me lo dijo, el Señor lo mostró, yo llamé. Y no fue la primera, fue una segunda. Y yo sé que eso pudo afectarle a algunos hermanos que apenas comenzaban, que estaban en el servicio, pero hicimos, ¿qué cree? Se tuvo que llamar una mesa redonda para decir, estás haciendo esto que no es correcto. Ya se te había hecho una llamada, segunda, tercera, y seguiste cometiendo imprudencia. Así es que hermanos, esta responsabilidad es para todos. Los servidores de esta iglesia no deben de ser gentes con doblez, deben de ser serios. Proverbios 20:19, mira lo que dice. Proverbios 20:19. Dice la palabra del Señor: el que anda en chismes, ¿qué dice, hermano? Descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de lengua. Esa es una persona con doblez. No. ¿Cómo debemos ser todos? Sin doblez. No es eso de que te dobla, no, eso es otra cosa. Suelto de lengua. Amén, hermano. Santiago, mira lo que dice Santiago 1, verso 8. Rápidamente, ahí en Santiago capítulo 1, verso 8, dice el apóstol Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos. ¿Qué dice, hermano? Aquí está hablando de una persona vacilante, que es falta de dedicación, es inestable en todo.
Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña de qué manera debemos ser todos y cada uno sin doblez. Alguien que viene con el corazón dispuesto a servir a Dios. Número 3, hermano, ¿qué dice? No dado a mucho vino. Fíjate aquí, lo que el apóstol Pablo dice como el asunto del pastor es que no lo domine ningún tipo de vicio o malos hábitos, hermano. No pueden haber servidores de Dios que tienen malos vicios. O sea, imagínate que los hermanos vean a los servidores en su celular. Oigan, nada más. Están alabando a Dios y el hermano no puede alabar porque el servidor anda con el celular. No, es que yo estoy analizando. ¿Qué está analizando? Los servidores deben de estar, ¿qué? Con ningún vicio, con malos hábitos. Ahora, analice cuando yo dije acerca del pastor, los hermanos, aquí nos involucra a todos que no debemos dejar que nada nos domine y que nos tenga por un mal hábito. Cuando yo dije cuidado con la televisión, yo no te dije en ningún momento, hermano, apaga el aparato del diablo. No, lo que sí te enseñamos es que no te controle la televisión. Amén. Que pases todo el día, hermano, y dices, no, es que vi noticias, el pastor dijo que vea noticias, pero desde las 9 hasta el de las 10:30 de la noche, no. Hábitos de novelas, eso ya lo vimos. Entonces, hábitos de juego, o sea, yo no estoy diciendo tampoco que un papá no pase tiempo con sus hijos y pero una cosa es que pases un tiempo y otra cosa es que ya también que te mande un recado la mamá en tu cel, ya por favor mi amor, son las 3 de la mañana, vente a dormir, luego te estás durmiendo en la iglesia, perdón, en el trabajo. No, lo chistoso es que en el trabajo no dormimos, ¿sí o no? Nada más en la iglesia. Además fue el pastor, que él te despierte, dicen muchos. Entonces, no dado a cualquier vicio, incluso pornografía. Siguiente, hermano, número 4, no codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí ganancias vergonzosas es lo que decía el apóstol Pablo. Está hablando, hermano, que los servidores, recuerden en la iglesia en Hechos, ellos administraban el dinero de la congregación. Debían de ser íntegros en esa administración. Pero, hermano, aquí también incluye que los servidores, hablando como esposos, varones, deben de ser buenos administradores primero en casa. A veces hay servidores que dicen, no, es que yo le voy a pedir cuentas al pastor, pero ni siquiera diezma y no ofrenda. ¿Cómo quiere pedir cuentas? Ay, hermano, no, voy con el pastor que me dé cuentas. Y yo te voy a preguntar, ¿tú diezmas? ¿Tú ofrendas? No, pastor, no me cambie el tema, yo vine a ver otra cosa. No, pues es que tú quieres pedir, no, yo quiero, pero mi pregunta es, ¿ofrendas? ¿Diezmas? Entonces imagínate, hay que pudiera haber esposos. Nosotros como pastores debemos estar pendientes de servidores esposos que muchas veces le dicen a su esposa, ¿trabajas? No, sí, no, pues los dos trabajamos, dame todo. ¿Sí lo sabías que lo hay? Hay esposos que la esposa trabaja y todavía el esposo le dice, dame todo, yo lo administro. Y como la esposa dice, pues es que el Señor dice que estemos sujetos en todo. No, espérame. Imagínate, y mucho menos si es buen administrador. Entonces los servidores de Dios deben de ser buenos debemos ser buenos administradores. Debemos comenzar en casa. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser íntegros en nuestras administraciones. Aquí cuando Pablo está metiendo asuntos de economía, la economía también es un reflejo de lo que somos. ¿Sí lo sabías? Si tú gastas en lo que no necesitas, habla de tu carácter. Si gastas más de lo que recibes, habla de tu carácter. Que somos fáciles en sacar el dinero. Recibimos 1,000 en un día y en una hora ya te gastaste 2,500 pesos. ¿Cómo le hiciste?
Qué importante es la administración. Entonces, aquí se nos demanda a todos mis hermanos que aprendamos, ¿sabes a qué? Administrar el dinero. Ser hombres buenos administradores. Escucha bien. Debes de aprender a quién incluso ser dadivoso para dar. Y ten cuidado porque tú puedes hacer gente mañosa. Cuando dices, es que Dios me pone a apoyar. Miren, en la iglesia nosotros pedimos apoyo a mujeres, a familias para alimentos, ¿sí o no? Y tenemos respuestas de que hay varias familias. Pastor, yo apoyo. Les toca una vez, a ver, díganme, las que les toca, a nuestras hermanas que les ha tocado. ¿Cada cuándo les toca? ¿A la semana? ¿Cada 2 días? ¿Cada cuándo? ¿Un mes, 2 meses? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Como que... Y eso es voluntariamente. Nosotros no les decimos que, a ver, y lo da. No, voluntariamente. Pero ¿te imaginas que nosotros no somos gente? Mira, por eso dice, no codiciosos. Sabemos ser generosos. Amén, hermano. Pero si a veces decimos, es que yo doy donde yo quiera dar. No, por eso hay un orden en la iglesia. Y si a veces queremos ser buenos hermanos, ¿sabes dónde lo reflejas? Debes de reflejarlo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso habla de nuestro carácter. Entonces supimos, hermano, lo segundo. 1 Timoteo 3:9. ¿Qué dice? Que guarden el ministerio, ¿qué dice, hermano? De la fe. ¿Sí dice así? Que guarden el ministerio de la fe. No codiciosos de ganancia deshonesta, ya lo vimos. Apúntele Eclesiastés 5:10, hermano. Ahí nos dice que es alguien que quiere ganar sin importar el precio moral. ¿Sabes que hay gente que quieren ganar dinero? ¿Sabe cómo? Presta dinero con intereses. Espero que no haya un hermano en esta iglesia que preste con intereses. A ver, volteen así. No es cierto. No, hermano, eso no es correcto. Si viene alguien y te pide, 2 cosas debes hacer: darlo de corazón o dar lo que estás dispuesto a perder. ¿Cuántos dicen amén? Alguien va a venir y te va a pedir 5,000. No, da lo que estás dispuesto a perder para que no pierdas su amistad. Mi hermano, puedo apoyarte con esto. No, pero no es ni siquiera, no, gracias. Hay gente así. No, si todo, si no nada. Pues nada. No. Mi carácter. Entonces, mis hermanos, qué importante es que nuestra persona esté ligada a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta palabra, que guarden el ministerio de la fe. Aguántenme, hermano, yo sé, pero quiero terminar hoy. Ya me faltan 22. Dice, ¿qué significa? Miren, vigilantes de los principios de la fe. Debes de ser vigilante de tu fe. Debes de ser vigilante de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, debes de retener y asirte a la palabra de Dios. ¿Cómo? Con tu conducta. Juan 4:21 dice, el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ¿qué dice, hermano? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces el diácono es alguien que se da la tarea de estudiar correctamente la palabra del Señor. Amados, nuestros hermanos en el servicio, ellos tienen que estudiar la palabra al igual que nosotros. Ahora, tú como hijo de Dios, ¿qué tienes que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios porque hay un buen número en el instituto. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estudiar. ¿Por qué? Porque esa es una responsabilidad que nos ayuda a cuidar, a administrar nuestro tiempo. Pero no solamente es para que crezcas en conocimiento. Hay muchos que dicen, pues yo conozco, pastor. Sí, pero que se vea en tu conducta, que se vea en tu amor, en tu gracia,
en tu dedicación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora apunte 1 Timoteo 3. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que guarde el ministerio de la fe. Ajá. Donde nos está diciendo el verso 9, 3, 1 Timoteo 3:9, perdón. Vigilante de los principios, que guardes el ministerio de la fe. ¿Cómo dice Pablo? Con limpia conciencia. ¿Cuántos saben que la fe que el Señor nos demanda debe de ser una fe como una joya en tu vida cristiana? Si sabes que la fe es sumamente importante. Hebreos, apúntale 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué, mi hermano? Fíjate, en primer el punto que Pablo enseña en este versículo 9, en este pasaje, es que habla dos aspectos importantes en la formación personal de todo líder y de todo servidor. Número uno, hermano, alude al aspecto que debemos tomar a la doctrina de Cristo. Debe ser un discípulo con una actitud correcta de la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí por amor a la palabra de Dios? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a Dios por su palabra? Ahora, tú estás aquí porque quieres conocer a Dios, porque quieres una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debe de ser una verdad tal en tu vida, mis hermanos, que tu vida empieza a tener un cambio tal y como lo encuentras en las Escrituras. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? ¿Qué recuerdan de Pedro? Díganme ustedes, ¿cómo era Pedro? En su carácter, ¿cómo era? Era rudo. ¿Qué más? ¿Cómo? Impulsivo. ¿Cuántos somos de los rudos de la AAA? ¿Cuántos de repente en nuestro carácter somos impulsivos? Primero reaccionamos y después pensamos. Pero ¿cuántos recuerdan que Pedro, en el capítulo de sus cartas, primera de Pedro, ¿sabe de qué habla ahí? Una vida antes en los evangelios, pero en su carta, primera de Pedro, su vida después. Esto quiere decir que en tu vida cristiana debe de haber un antes, pero siempre debe de haber un después. ¿Cuántos dicen amén? La fe, hermano, nos da la dirección hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? La doctrina ata y alimenta y te mantiene firme en tu relación con Dios. Por eso tú y yo debemos ser, como dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 9. ¿Qué dice, hermano? Que guardes el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que como cristianos podemos estar oprimidos por Satanás? Tú puedes ser, ¿cómo dije? Se me fue la palabra. Oprimido, perdón, por los problemas, si es cierto, por el mal carácter, si es cierto, pero también por Satanás. Escucha bien, hermano, puedes estar oprimido, pero no puedes estar poseído. Ningún cristiano que ha recibido a Cristo y que ha nacido de nuevo no puede estar poseído. Amén, hermano. No, pero sí puedes estar como oprimido. Y en la Biblia encontramos enseñanzas de eso, ¿cierto? Ahí, Satanás sabe cómo oprimir al pueblo de Dios con temores, con angustias. Por eso es que es importante tu fe. Por eso es importante la fe en los servidores. Pero dice con limpia conciencia. Es decir, que no los acuse su conciencia por vivir situaciones que desagraden a Dios. ¿Cuántos de aquí tienen una conciencia? Bueno, esa conciencia no debe de decirte, oye, eso que estás haciendo está mal, y que lo sigas haciendo. Ese es el asunto. El diácono es alguien que no debe de avergonzarse de qué, de que es un servidor de Dios. Un diácono puede ser acusado de algo que no hizo, pero él tiene una limpia conciencia. Él no busca responder mal. Ese servidor con una limpia conciencia
mis hermanos, está tranquilo porque él sabe que delante de Dios está centrado. Verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba. ¿Sí dice así, mi hermano? Y entonces ejerzan el diaconado. Mire, la frase indica, hermano, un probar continuo de su carácter y de su vida espiritual sin dominarlos. Escuchen, hermanos, y eso es algo que enseñamos a todos los servidores. No confundas la autoridad que Dios nos ha dado con dominarte, porque no queremos dominar a nadie. Solamente que puedes escuchar los requisitos para servir a Dios, hermano. Hay gente que dice: no, pastor, con eso yo ya ni sirvo, ni cuente conmigo, está bien difícil. Es más, pastor, mire, quiero servir, pero tengo miedo de fallar a Dios. ¿Ha escuchado eso? Yo sí. Es que yo fallo, hermano, no a mí, nosotros. Entonces, ¿cómo le hace, pastor? Rindo mi vida al Señor y obedezco al llamado. Porque el Señor no llama a gente que... ¿Cuántos recuerdan cómo llamó a los discípulos? Unos olían a pescado, otros a medicina, etcétera. Pero el Señor los formó, ¿sí o no? Formó su carácter, formó su fidelidad, y fueron hombres acompañados de fe. Entonces, hermano, algo que hacemos los pastores es que debemos observar el carácter de los servidores, su vida espiritual. Por eso decimos que nosotros nos metemos hasta la cocina en los servidores. ¿En qué sentido? Espérame. No quiere decir: ay, pastor, ahorita mi cocina está bien sucia. No hablo de eso. Y bueno, si está sucia la limpiamos, porque eso es lo que quiero decir. Nosotros tenemos que analizar que el servidor sea un servidor que está sirviendo por amor a Dios. Que no, miren, qué importante es el carácter del pastor. ¿Se imagina que vieras a un pastor apático? Abre su Biblia. ¿Qué me ven? ¿Qué me ven así? O se imagina que yo estoy adorando y todos adorando, y yo: vine a alabar a Dios. ¿Les gustaría eso? A mí tampoco. Y yo de repente veo ovejitas, digo: Señor, ay, ayúdales. Algunos, bueno, entiendo los que son por primera vez. No, mi respeto a los que tengan por primera vez, se les perdona. Pero a los que ya tienen un año, los que tienen 5 años y todavía le andan diciendo al Señor: Señor, todavía no sé si irme o no. ¿Ah? Hermanos, qué importante es nuestro crecimiento delante del Señor. ¿Sí dice así? Vámonos al final. Hay quienes por la necesidad, hermano, demasiado rápido colocamos personas en el servicio cuando aún todavía no están aprobados en su carácter y no funcionan. ¿Quién es el responsable? Dígalos. No pasa nada, hermano, pero al ratito les llamo uno por uno. ¿Quién es el responsable? El pastor. Por eso hay enseñanza con el liderazgo. Ten cuidado cómo hablas. Da la indicación que yo doy como pues valga la redundancia, como te la estoy dando. Porque a veces, hermano, híjoles, ¿y a quién creen que ven feo? A los pastores. Nosotros tenemos que capacitar a los líderes para que ellos puedan ejercer, ¿qué? Pues esa autoridad. Ellos también pueden, si ven algo raro en la iglesia, en una familia, se acerquen. Pero ¿qué cree? Pastor, nada más ahí le doy el aviso, pues ahí usted arréglelo. No nos dicen literalmente así. Y cuando nosotros tenemos que arreglar el asunto, ¿quién cree que es el feo de la, ¿cómo le llaman? De la historia, de la película? ¿Quiénes son? Los monstruos. ¿Quiénes son los huraños? Contesten. No es cierto. Pues los pastores van a decir que nosotros. Y nosotros a veces hemos animado a nuestros hermanos líderes que ellos ejerzan. De hecho, déjame decirte que los servidores, si tú tienes una mala actitud, ellos en amor pueden decirte: mi hermano, solamente le estoy dando una indicación.
pero no se enoje. Sí, ellos pueden decirte con amor, con respeto. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Respetarlos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios. Porque ellos están bien temprano para tener un lugar para que vengas, tus hijos, amén, y puedas disfrutarlo. Termino. ¿Qué dice? Si son irreprensibles. Y continuamos. ¿Qué significa? Sin acusaciones graves en su contra. Primera a Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo, ya lo vimos, diaconisas, servidoras en la iglesia, esposas de ¿quiénes? De los diáconos o no, no necesariamente, si no está casada no puede servir, no. Aquí está hablando de los requisitos de las servidoras o esposas de diáconos. ¿Cómo deben de ser las mujeres servidoras? Sean honestas, irreprensibles. Está hablando de seriedad, honestidad con su servicio a la iglesia. Mujeres comprometidas con el Señor, hombres comprometidos, mujeres que aman el servir a Dios. Verso 2, no calumniadoras, perdón, el verso que estamos. No calumniadoras. ¿Sabe qué es la palabra griega? Diabolos. Ay, alguien dijo, vámonos. ¿Qué significa? Esto significa chismosas, decir mal, difamar, injuriar, ultrajar, vituperar. La referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en otros, pero nunca en sí mismo. Y lo peor, esperan acusar y criticar a la iglesia. Entonces el consejo es dominar su lengua. No pueden haber servidores diabolos en la iglesia. En otras palabras, diablillos. Pero también esto apunta a los hermanos de la congregación. ¿Cómo debes de ser? Irreprensible. ¿Qué más? No calumniador, sino como sobrias, nefalios, que es una mujer que está en sus 5 sentidos, alguien que no está presa o esclava de algún hábito, mucho menos en telenovelas. Ay, servidoras, imagínese. No. Luego dice fieles en todo. ¿Qué significa? Confiables en todas sus responsabilidades en su servicio, primero en su casa y en segundo lugar en la iglesia. Ellas son confiables en sus esposos, confiables con sus mamás, con sus hijos. Son buenas consejeras, son buenas amigas, saben manejar su hogar, son confiables en su entorno. Apunte Gálatas 6:9. Luego dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, es decir, que se guarden sexualmente, ya lo vimos, y sean fieles. Verso 10, que gobiernen bien sus hijos y su casa. Es decir, que tengamos un hogar hogareño, es decir, ordenado y dedicado a Dios. Que tengamos orden bíblico en nuestros hogares. Uno de los órdenes bíblicos en una familia, ¿sabe qué es? Somos obedientes. Verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano. Termino con este verso. Aquí Pablo termina diciendo, terminamos diciendo en el verso 13 que es gente que ha alcanzado un rango elevado respecto a su carácter. Ellos han ganado ese respeto porque son hombres y mujeres piadosos, saben vivir bajo autoridad y son buenas autoridades en su casa. Así es que, hermanos, con lo aprendido de hoy, tú debes de ser una persona que contundentemente y día con día tu carácter tiene que estar siendo formado. Y muchas veces apóyate en tu esposa y dile, oye mi amor, ¿cómo voy? Del 1 al 10, ¿qué me pones? Y tu esposa te va a decir, ay mi amor, pues punto 1. Ay. Bueno, pero ese 1.1 es bueno. Otra cosa es que te dijera, no mi niño, ni me digas nada. Pero yo te voy a pedir que hagamos algo hoy. Yo voy a pedir que de manera personal
cierres tus ojos y pongas tus manos en señal de recibir. Y no vamos a hablar de ningún asunto ahí raro, no, mis hermanos. Tus manos tienen un simbolismo muy importante. Cuando Nehemías dice que el pueblo levantaba sus manos, es porque el pueblo literalmente se rendía, hermanos. Terminaban postrados en el suelo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que oían la palabra de Dios, el Señor quebrantaba sus corazones. Cada uno analizaba su vida personal. Así es que yo quiero pedirte que en estos momentos tú analices a través de tu conciencia que Dios te ha dado para analizarte, para que digas, observes cómo está cambiando tu carácter. ¿Estás cambiando? Esa es la pregunta. ¿Estás cambiando, hermano? ¿Eres alguien en que la gente está confiando? ¿Eres alguien en quien se puede confiar? Bueno, yo te voy a pedir que le digas, Señor, sigue formando mi carácter.